será el tema político de esta mañana. Como le adelantábamos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que el complejo petroquímico Etileno 21 tendría que cancelarse el contrato bajo el que opera, porque se construyó, en sus palabras, mediante un contrato leonino. Vamos a escucharle. Sí, ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino, que tiene que revisar. Pues ahí las palabras del presidente. Este contrato es para que Pemex le surtiera gas etano a un precio por debajo del mercado a este consorcio conformado por Grupo Braskem, una filial de Odebrecht en nuestro país, y la mexicana IDESA. Se ha dicho muchas veces que fue un contrato, además, que duró 2 sexenios para beneficiar a un particular. Alguien que ha denunciado mucho esta situación y que sigue muy de cerca el tema es el abogado Paulo Díez, a quien le agradezco muchísimo la comunicación. Abogado, bienvenido y nuevamente gracias. ¿Qué tal, Luisa? Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Claro que sí, bienvenido, abogado. Gracias. Este es el caso que quizá había sonado menos hasta el día de hoy respecto a todo lo involucrado con el caso Lozoya. Me parece que para la ciudadanía está más o menos claro el asunto de las reformas, el de Odebrecht, y como que apenas le estamos entrando al de Etileno 21. ¿Nos puedes ayudar a entender esto que tú has llamado, de hecho, un caso paradigmático del pacto de impunidad entre los dos últimos sexenios? Claro que sí, Luisa. Mira, es muy importante, empiezo por decir lo que he reiterado en muchas ocasiones recientemente, pero creo que es muy importante que el auditorio tome en cuenta que esta gran corrupción a la que nos enfrentamos en este caso no debe ser vista, digamos, con nombres y apellidos en relación con Lozoya o con un solo caso. Estos son eslabones en una cadena muy compleja, producto de la actividad de una muy sofisticada red de corrupción que se constituyó en el caso de la red peñanietista desde antes de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia, Luisa. Se constituyó previo a que él llegara ahí con un objetivo muy claro, que era desfalcar al país, saquear al país, cosa que hicieron sistemáticamente durante 6 años. Este caso de Etileno 21, como bien lo señalabas tú, tiene además una peculiaridad. Los mexicanos no solo estamos cansados de la corrupción y de la impunidad, sino de esta simulación en la que además una administración presidencial se pone de acuerdo con la anterior para otorgarle impunidad a todos los beneficiarios de estos actos de corrupción. Y esto es lo que tenemos justamente en Etileno 21. Es decir, si hay algo que nos permite ver con toda claridad esta operación, Luisa, es una serie de actos que se llevan a cabo en la fase final del sexenio calderonista y en la fase inicial del peñanietismo, que tienen justamente por objeto eso, es decir, disfrazar un acto administrativo claramente manipulado para beneficiar a los corruptos, disfrazarlo de una falsa legalidad. Esta es una nota característica de la gran corrupción, Luisa, es decir, siempre se nos presentan las operaciones como algo que cumple en estricto apego a derecho, nos dicen los corruptos, ¿no? Esta frasecita de la que los mexicanos estamos tan cansados como aquella también de que lo niegan categóricamente. Así se nos presenta pues esto, y entonces vemos a una serie de personajes vinculados con el expresidente Calderón y el propio expresidente Calderón, celebrando un montón de actos que nadie en su sano juicio celebraría en una administración que se está terminando, como adjudicarle directamente, por ejemplo, el gasoducto de 200 y tantos kilómetros a IENOVA, adjudicarlo directamente a unos días de que terminara la administración del presidente Calderón, o como modificar el contrato de suministro el primer día hábil de la administración de Peña Nieto. Esa es la enorme, digamos, la característica más importante de esta operación, y me parece que hasta ahora en efecto había estado un poco fuera del radar, y me parece que es importantísimo. Y recordarle al auditorio que yo esta operación la denuncié desde junio del 2018, Luis, es decir, no es algo nuevo, no es un tema de oportunismo político. Esta denuncia mía está presentada en la Procuraduría desde junio del 2018, nada más que, como tu auditorio se podrá imaginar, pues aquella procuraduría a cargo de Elías Beltrán, pues la tuvo durmiendo el sueño de los justos, y luego la mandaron a un área de la Fiscalía que hoy todavía, lamentablemente, esa área, no toda la Fiscalía, pero sí esa área, esa subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, es un área que sigue tristemente tomada por los peñanietistas, cuyo interés no es el interés de México,
sino es el interés de los corruptos a quienes pues se ha dedicado a proteger con su silencio y su inactividad, ¿no? Hablemos de esto que dices de el bien público que fue completamente relegado para beneficiar a unos cuantos particulares, porque me parece que ahí es donde se tocan todas estas historias a las que les ponemos nombre y apellido, porque bueno, fueron los artífices, pero al final, como dices, se trata de todo un esqueleto de corrupción bajo el que funcionó el país. Se nos dijo que Pemex estaba en quiebra, que porque estaba en quiebra y por lo tanto ya no había esos recursos que mantenían una tercera parte del país, tenía que haber unas reformas energéticas. Pemex no estaba en quiebra, Pemex se quebró por muchos sexenios y esto benefició a unas cuantas empresas a costa de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos mexicanos. Y aquí están las pruebas, ¿no? Estos regalos de una administración a otra, estos contratos a largo plazo que apenas estamos conociendo, ¿no? Seguramente habrá otros que también iremos viendo en el largo plazo. Pero ¿qué hacer? Además de estos procesos judiciales contra quienes los articularon, ¿qué hacemos? La respuesta es lo que dice el presidente: hay que cancelar estos contratos porque claramente no eran en beneficio público, hay que repensar el funcionamiento de paraestatales, hay que repensar la intromisión privada en este tipo de contratos. ¿Por dónde se empieza a ordenar esto? Yo creo que es muy importante lo que dices, Luisa, y aclarar para que no se malentienda mi comentario anterior. Yo no estoy en contra de que le pongamos nombre y apellido a las cosas y a los casos. Me parece que es muy importante. Claro, lo que digo es, no nos perdamos, porque Tileno 21, Odebrecht y demás, no es solo Lozoya. Y Lozoya no es un corrupto que un día decidió corromperse y tomar un pequeño soborno. Lozoya es un eslabón más en un mecanismo de corrupción muy grave con el que queremos acabar. Y esta operación Etileno 21, ya habrá oportunidad otro día que me invites aquí a tu programa, con mucho gusto lo platicamos con mayor amplitud, pero de ver cómo se toca no solo a Lozoya, y no solo a Calderón, y no solo a Peña Nieto, sino que aquí se cruzan otras empresas como Aleática, que antes se llamaba OHL, en cuyo consejo participó Emilio Lozoya, y en cuyo consejo participó también Carlos Ruiz Sacristán, que hoy es el presidente de IENOVA, esta empresa a la que se le adjudicó el gasoducto. Lo que mencionaba el presidente el día de hoy en la mañanera, que estaba yo escuchando ahora aquí en tu programa, no lo había escuchado antes, me parece que es correcto. Digamos, quizá las palabras no sean, digamos, de una técnica jurídica, digamos, impecable, pero pues bueno, el presidente ni es abogado ni tiene necesidad de expresarse como abogado. Pero lo que dice es muy importante. Este contrato es producto y objeto de un acto de corrupción muy grave, Luisa, y por lo tanto tiene que ser anulado. No por designio ni por capricho del presidente o de los ciudadanos, sino por una decisión judicial. Es decir, me parece que tenemos que ir ante las instancias judiciales competentes para que sea un juez el que declare la ilegalidad de ese contrato y que entonces sea el juez el que determine cuáles son las consecuencias, porque a este contrato, como tú sabes, es un contrato cuya vigencia original es de 20 años, pero que además puede ser prorrogado por otros 15 adicionales. Es decir, estamos hablando de un muy largo plazo y de un plazo en el que irremediablemente la diferencia entre el precio del gas natural que tenemos que importar para poderles vender a ellos gas etano es mucho mayor. Es decir, tenemos que comprar gas natural caro para venderles a estos señores gas natural barato. Pero aquí hay un tema muy importante al que te referías tú, que es el bien común. Quizá como en pocas operaciones, Luisa, en esta tenemos a un puñado de individuos, una pandilla de corruptos que se hacían pasar por servidores públicos, que deliberadamente, sabiendo que lo que se decía en el contrato era falso, hay una declaración de Pemex en la que dice que México tiene las reservas suficientes de gas natural para surtir el gas natural a estos, el gas etano a estos señores. Eso es falso. Es decir, una vez que tú tienes una declaración de esta importancia, en la que no solo Pemex sabía que era falsa, también Braskem e Idesa sabían que era falso, y aún así siguieron adelante, conscientes del daño que le causaban a la hacienda pública, pues por supuesto que tiene que anularse, pero no solo tiene que anularse, no podemos dejar de lado ni las responsabilidades administrativas ni penales de todos los que participaron ahí. Es decir, tenemos que ir por la misma vía. Respondiendo a tu pregunta, Luisa, lo primero que tenemos que hacer, que esto es fundamental, es conocer la verdad, que no es un tema ni moralino ni nada, es un derecho fundamental consagrado en la Constitución que tenemos todos los mexicanos y la sociedad en su conjunto. Y tenemos que conocer primero la verdad
para a partir de allí decidir cuáles son las opciones viables que tenemos bajo el ordenamiento jurídico, de anular el contrato, de exigir la reparación de daños y perjuicios, de exigir la responsabilidad administrativa de algunos y la responsabilidad penal de otros. Y entonces conectarlo con todos los otros que participan, porque no se queda limitado ahí, y entonces vamos a empezar a avanzar en el camino del combate a la corrupción y la impunidad, Luisa. Pablo, pues nos dejas un montón de otros debates, ¿no? Ahora que dices esto de lo primero que se necesita es conocer la verdad, está este otro debate sobre pues el choque entre Andrés Manuel López Obrador, que dice se debería conocer el expediente completo, incluidos videos y pruebas que presentó Lozoya, y el fiscal que dice no, porque si eso interrumpe el debido proceso, nos perdemos de, a la larga, una impartición de justicia, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un montón de reflexiones importantes que nos dejas. Sumo a la recomendación de lectura de nuestra audiencia la nota que trae el día de hoy la jornada en portada. Desde Calderón se urdió la sangría de etileno 21 a Pemex y habla de todo lo que documentó la Auditoría Superior de la Federación desde hace varios años, ¿no? Estas irregularidades que, como dices, se conocían, estaban ahí abiertamente pues opacadas o engañadas, y bueno, no se hizo nada. Esto es fundamental, Luisa, porque efectivamente no se trata de opiniones mías, se trata de señalamientos objetivos de la Auditoría Superior de la Federación, que dice, aquí se causó ya un quebranto y se va a seguir generando año tras año ese quebranto que tenemos que pagar todos los mexicanos. Esto es inaceptable y por eso lo vinculo con el derecho a la verdad, que es fundamental, no es una cosa ni romántica, ni cursi, ni moralina, es un derecho fundamental que tenemos que acostumbrarnos a exigir. Tenemos que conocer la verdad y a partir de allí ir adelante, y me parece que cuidando todas las formas, la publicidad de todos estos procesos es fundamental, Luisa. Debemos exigir que sea lo más público posible sin afectar la validez del procedimiento. Abogado, pues se nos fue el tiempo. Ojalá podamos efectivamente retomar esta conversación que nos introduces el día de hoy al programa, porque además pues está en curso este caso, el de Lozoya, que promete revelar información también, ¿no? Iría a la par de este derecho que tú nos dices. Te agradezco muchísimo la participación. Reiteramos la denuncia que hiciste en 2018 ante la Procuraduría, ahora Fiscalía. Esperamos que avance pronto y ojalá podamos mantener la comunicación para seguir analizando todo lo que pasa con este tema. Claro que sí, estoy a la disposición. Te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Pablo Díez, abogado, le recomiendo muchísimo que lo siga en redes sociales. Tiene opiniones y datos muy interesantes sobre estos casos de corrupción en nuestro país. Le recomiendo también la nota que ya le decía en la jornada. Documenta esto que fue el gobierno del panista Felipe Calderón. Funcionarios y empresarios urdieron un plan transeccional para privilegiar a una compañía privada en detrimento de la industria petroquímica nacional, lo cual ocasionó pérdidas acumuladas a Pemex entre el 2016 y 2018 de 6.500 millones de pesos. Esto es lo que dice la jornada el día de hoy. Le recomiendo también la lectura para entender esto de lo que habló el presidente en la mañana. Y ahora